El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Este jueves 21 de septiembre del 2023, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues felices también de estar ahora sí haciendo un cambio de tema. Las últimas 3 semanas la habíamos dedicado a contextualizar la zona norte del estado de Jalisco. Ahora venimos pues con otra problemática que también no es nueva, tiene mucho tiempo. Ya hemos escuchado también en el programa mucho sobre los 2 casos que vamos a platicar, pero lo que sí es nuevo pues es cómo van a enfrentar, ¿no?, las condiciones que están cambiando, y también sobre todo lo platicaba contigo, Pepe, un poco antes de empezar el programa, frente a las elecciones, frente a lo que se viene como de intereses políticos económicos, pues cuáles son las posturas que se tomarán, y también prevenir, yo creo que otras zonas de la ciudad, otras colonias, otros vecinos organizados, pues de lo que se les puede venir en los casos, por ejemplo, como los que han enfrentado nuestras invitados de hoy. Así es, Ángel, pues son ya casos que hemos platicado aquí, y lo que llama la atención pues es cómo se unen aparentemente pues personas y colonias que no tienen nada que ver, pues en el fondo sí están enfrentando el mismo problema del crecimiento inmobiliario en la ciudad, el desarrollo urbano, que muchas veces es sin planeación, o al menos no una planeación que privilegie el bienestar de las comunidades y también del medio ambiente, sino pues intereses privados, el lucro, ¿no?, económico que esto significa. Y bueno, son 2 casos. Primero vamos a hablar con habitantes de los alrededores del Parque San Rafael. Ya tenemos por aquí a Gabriela Cervantes. Ella es del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, que son algunas de las colonias que están justo alrededor de este Parque San Rafael, y posteriormente se unirá Salvador Martín Alba Suárez, él de la colonia Providencia, digamos zona poniente y oriente de la ciudad, ambos en el municipio de Guadalajara, y que enfrentaron pues casos de desarrollos inmobiliarios que la comunidad no aceptaba, que les generó pues afectaciones en su calidad de vida, y ahora se unen. Ya nos explicará sobre todo Salvador pues cómo convoca él a distintos movimientos sociales de la ciudad a unir fuerzas. Y pues bueno, para empezar, primero, Gaby Cervantes, pues saludarte y agradecerte el que estés aquí en el Rumor de la Discordia. Gracias, Ángel, gracias, Pepe, por esta invitación y por permitirnos este espacio para platicar sobre todo toda la lucha que llevamos los vecinos de San Rafael y de Jardines de la Paz contra estas obras que ha implementado el ayuntamiento, pero sobre todo también contra la mafia inmobiliaria, que es lo que está detrás de toda la obra del CIAPA. Así es, un poco contextualizando, ya hemos hablado aquí, pero para quienes no conocen o no recuerdan muy bien de qué va este asunto, por ahí del año 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara, junto con el CIAPA, que es el organismo operador del tema del agua potable y el drenaje, comienzan a hacer obras dentro del Parque San Rafael, esta área verde histórica que en su momento fue comprada allá en tiempos del gobernador Curiel, a inicios del siglo pasado, inclusive a finales del siglo XIX, por los nacimientos de agua, ¿no?, el tema de los manantiales que había en estos espacios al oriente de la ciudad, y se construyeron unas galerías filtrantes, una especie de acueductos subterráneos para llevar justo agua de ahí de la zona del Parque San Rafael hacia el centro de Guadalajara, para allá, para el Hospicio Cabañas. Y bueno, quedó ya el espacio, más allá de que en su origen se compró para este tema del agua, pues quedó ya como un espacio deportivo, un área verde, y comienzan a construir ahí un depósito pluvial, o por lo menos así se anuncia, un espacio en donde el agua de lluvia se va a poder almacenar, y como lo anuncian, y de inclusive forma parte de un programa para inundaciones. Sin embargo, vecinos se fueron organizando. Este colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, del que forma parte es presidenta Gaby, surge en 2017 y comienza a denunciar que hay una relación entre ese depósito pluvial que se está construyendo en el Parque San Rafael, y que bueno, ya a la fecha ya se terminó, se acaba de inaugurar hace algunos días, unas semanas,
demás, y una serie de torres departamentales que Grupo San Carlos está construyendo en lo que antes era el Club Chivas San Rafael, un espacio deportivo privado vinculado ahí con el Club Guadalajara de fútbol. Comienza a pues ser convertido en una serie de torres, y lo que dicen vecinos, pues está conectados estas dos obras. Los colectores que van a llevar el agua a el depósito pluvial del parque, pues están conectados con el propio desarrollo inmobiliario, y bueno, desde entonces estaban señalando su rechazo por las afectaciones a el parque. Y pues bueno, que aparentemente estas obras privilegiaban a este complejo inmobiliario. A partir de ahí, Gaby, pues ya hay una serie de batallas legales, movilización de parte de ustedes durante años, que finalmente pues la autoridad termina inclusive por ahí utilizando a policías de todos los municipios del área metropolitana, policías estatales, ¿no? Cercaron por ahí esas imágenes muy fuertes en donde cerraron toda la calle Mariano Azuela, si no me equivoco, una de estas calles aledañas al Parque San Rafael, lo llenaron de vallas, y policías estaban ahí 24 horas impidiendo que se fueran a manifestar y a detener esta obra, que finalmente ya se terminó, ya se inauguró, se construyeron unas canchas de béisbol encima de este depósito pluvial que ya se construyó ahí abajo del parque, y pues bueno, pareciera que es el fin de la historia, pero no es así, ¿no, Gaby? ¿Qué nos puedes contar ahora en la actualidad y hacia el futuro, viendo hacia el futuro, ustedes qué planes tienen? Pues mira, la actualidad es que hoy en la madrugada volvieron a venir las camionetas del gobierno del estado a borrar el letrero de Ciapa Corrupto que teníamos, arrancaron todas las cartulinas y las lonas que habíamos colocado precisamente sobre la calle Mariano Azuela en desacuerdo con la obra. Y pues, ¿qué sigue? Pues sigue todo el proceso legal, porque como tú bien lo has comentado, es un proceso que iniciamos desde el 2017. Yo creo que en estos momentos tenemos aproximadamente, solamente del tema del colector, son 6 amparos que están en proceso de resolverse. 2 ya van más avanzados, tenemos el 329 y el 1515 que están en proceso de revisión, que quiere decir que ya estamos esperando que salga la resolución final del asunto, y los otros amparos tienen los 2 suspensión definitiva, que fueron precisamente los últimos que metimos este año con el tema de lo de las obras, ¿no? De los daños que se hicieron a las viviendas, y uno de ellos era para precisamente prevenir que se hiciera la obra sobre la calle Mariano Azuela y que tuvieran afectaciones los vecinos, el cual se violentó directamente, y otro nuevo que hizo una vecina precisamente en el tiempo en que se estaba haciendo la obra. Entonces tenemos esos cuatro amparos ahorita que están vigentes, que se tienen que resolver, y aparte el 1235, que era específicamente sobre el tema de los árboles, que no es exclusivo solamente de los del vaso regulador, como han dicho los del CIAPA, sino que protege todos los árboles que se encuentran adentro del parque y alrededor de lo que era el perímetro de la obra del vaso regulador. Esos amparos que tenemos en estos momentos, bueno, pues tienen que llegar en algún momento a su fin. Hemos estado teniendo en los últimos días unas inspecciones por parte de los juzgados. También hemos estado presentando pruebas, precisamente ahora con todo esto de la entrega de las obras, porque ellos anunciaron desde el 26 de junio que la obra ya estaba terminada y sin embargo seguían trabajando, y entonces también eso es una manera en cómo las autoridades se han dedicado a engañar a los juzgadores, y los juzgadores pues también se prestan, ¿no? Porque el tema de San Rafael es un tema público. Me imagino que quienes toman las decisiones dentro del Poder Judicial, llámese secretario, llámese juez, pues tienen que tener acceso a los medios de comunicación, a los periódicos donde salen las notas y se reportan este tipo de situaciones, y sin embargo, cuando nosotros nos hacemos presentes en los juzgados para señalar ese tipo de cosas, pues te remiten como si no fuera cierto, ¿no? Y siempre, aunque el CIAPA no ha presentado los informes legales o la rendición de cuenta como debería de ser ante los juzgados, ellos se los dan por válidos, y a nosotros siempre nos cargan toda la prueba, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar comprobando todo lo que hacen o dejan de hacer.
Son procesos complicados, pero como ya lo hemos dicho, nosotros pues ya tenemos 7 años prácticamente en este tema. No lo vamos a soltar porque no es el tema de una persona, sino es el tema de la comunidad. Es el hecho de que se impongan las obras por la fuerza, porque en el caso de San Rafael, cabe decirlo que fue a punta de pistola. Nos pusieron un policía por cada una de las casas que teníamos ahí en Mariano Azuela. Nos encerraron prácticamente mes y medio o 2 meses. Y no solamente en esta ocasión, también en la calle de Medrano también lo hicieron de esa misma manera, también llegaron con las policías, se encerraron, pusieron las vallas y deciden por ti, te niegan el espacio a la calle, te hacen una serie de violación de derechos humanos y que lo vemos prácticamente en toda la toma de decisiones que está haciendo el gobierno, no solamente con nosotros, sino también en Huentitán, en otros tipos de colectivos que tienen este tipo de problemáticas y que se atreven a denunciarlo, ¿no? Lo acabamos de ver también hace pocos días con estos señores también que salieron de Jardines del Country a denunciar precisamente que hubo un derrumbe de una barda ahí de la presa que se encuentra en esta zona y que solo piden que la atiendan, que la reparen y sin embargo pues tampoco ha habido ningún tipo de respuesta ante estas situaciones y es como un estarse repitiendo constantemente. Entonces pues nosotros quizás nuestra defensa en estos momentos ya va más allá, ya no es el simple hecho de salir a manifestarnos, sino que nosotros empecemos a documentar todas estas causas, todas estas luchas que surgen desde la inconformidad del ciudadano al no ser tomado en cuenta por las autoridades, porque yo se lo he dicho muchas veces a Carlos Lugo y a los gobernantes, ¿no? Tanto Alfaro y que es el director del CIAPA, ¿no? Carlos Lugo. Sí, Carlos. Ajá, nosotros somos el resultado de la mala toma de decisiones que han hecho ellos, porque al momento en que toman decisiones y que un ciudadano, una ciudadana se siente con el poder de cuestionarlos, las alternativas o las estrategias que ellos toman, primero, es decir, que no somos vecinos, etiquetarnos de todas las maneras. Y segunda, pues, si te rebelas, pues trato de invisibilizarte y si no te puedo invisibilizar, pues utilizo la fuerza pública para someterte y para, pues, de alguna manera restringir el que tú puedas realizar algún tipo de actividad o manifestación en contra de las obras. Pero, sin embargo, yo creo que nosotros hemos pues superado esos procesos porque ya los vivimos, la obra ya está realmente hecha y entonces ahora lo que nos queda es unirnos con otros colectivos, tratar de compartir un poco la experiencia que nosotros hemos acumulado, precisamente porque no queremos que otras comunidades, otras colonias tengan que vivir lo que nosotros ya vivimos, porque ha sido un proceso sumamente desgastante, es un proceso que lastima, que en ese ir y venir de estar tratando de luchar contra las autoridades, pues se pierden vidas, porque dentro del colectivo, por desgracia, han fallecido personas que eran importantes y que formaban parte de esta asociación y pues que la verdad siempre estaban con esa convicción de luchar y cuando nosotros luchamos por lo que es de todos, bien lo decías, Pepe, el agua, el medio ambiente, la forma de vida que tenemos en las comunidades es nuestra porque nosotros a través de los años las hemos construido. De hecho, parte de todo el paisaje ambiental que existe en nuestra zona, pues es parte también del trabajo que hemos hecho los vecinos, que hemos estado reforestando los camellones, los jardincitos, dándoles mantenimiento, porque hace mucho tiempo ya desde la última administración que llegó Aristóteles empezó a descuidar mucho el tema de parques y jardines, y ni qué decir cuando llegó Movimiento Ciudadano, desaparecieron los jardineros, los podadores, empezaron a concesionar este tipo de servicios a empresas privadas y nos dejaron toda la responsabilidad a los ciudadanos y luego el problema es que luego dicen es que los ciudadanos son cochinos, no cuidan la ciudad, no limpian, pero ellos pagan a gente que supuestamente vienen a limpiar los espacios de parques o de jardines y hacen una poda, dejan toda la basura ahí, pasan días, inclusive hasta meses y nunca vienen a recogerlos. Y luego en el temporal de lluvia quieren acusar a los vecinos que son responsables de que se tapan las alcantarillas porque tiran basura, pero en realidad las autoridades son las que están generando todo este tipo de problemáticas porque ni ellos hacen el trabajo que corresponde, al menos en esa temática ambiental. ¿Y qué más sigue con nosotros? Bueno, pues yo creo que ahorita lo más importante que estaremos trabajando es en reorganizar nuestras actividades, porque hacíamos un proceso
de reciclaje dentro de la colonia, estábamos, era la manera como más directa en que la gente que no podía participar en manifestaciones por su trabajo, por otro tipo de cosas, nos apoyaba a financiar la causa, ¿no? El hecho de reciclar, y de esa manera nosotros también de alguna manera manteníamos lo más posible limpia nuestro espacio, nuestra zona donde de alguna manera participamos y convivimos todos. Es complicado el tema del reciclaje porque es muy, muy pesado el hecho de que un grupo de 3, 4, hasta 5 personas adultas mayores tengan que hacer eso, y tendríamos que ver cómo podemos ir migrando a otro tipo de actividades donde podamos ya no solo compartir este tipo de conciencia, ¿no? Sino generar nuevas alternativas donde el tema ambiental, donde el tema comunitario, donde el tema de las resistencias, y llámese en el tema de resistencias a manera de conciencia, ¿no? De por qué es importante la participación política, social, como se tenga que llamar, de los ciudadanos en torno a la toma de decisiones de las acciones que establecen los gobiernos y a las cuales nunca somos convocados, porque si bien todo este problema de las torres y también de lo del vaso colector surge a partir de que llega Movimiento Ciudadano y que muy astutamente elimina a los presidentes de colonias y crea una nueva figura dentro del Ayuntamiento de Guadalajara que se llaman consejos sociales, y a través del consejo social, que es como el presidente, él les firma todos los documentos donde dice que nosotros como vecinos avalamos las obras cuando en ningún momento las avalamos ni fuimos consultados, y con esa imagen del Consejo Social, pues entonces nos quita como el poder a los ciudadanos de poder discernir de ese tipo de situaciones, ¿no? Y ellos han puesto a puras personas que son ad hoc a ellos, que los tienen en puestos públicos o a los familiares de ellos, y les están avalando todo. Tan es así que en todo el proceso que hemos llevado de lo del vaso regulador, cuando nosotros tenemos que salir a manifestar que estamos en contra, siempre nos mandan a sus grupos que nosotros decimos de choque, y generalmente son encabezados por los presidentes del Consejo Social, en este caso por Guadalupe Burelo, pero en su momento también Julia Francisca Placeres fue la que era la presidenta del Consejo de Jardines del Nilo, y era la que hacía este tipo de trabajo sucio para Mario Castellanos, que era el diputado de la zona, y también para Enrique Alfaro. Ahora vemos otras protagonistas, ¿no? La señora Guadalupe García Burelo, la señora Delia Pacheco de Participación Ciudadana, a la gente que integra los grupos de béisbol de los Bravos de San Rafael, que también los han movilizado para hacer todo descontento y decir que están a favor de las obras y que ellos son verdaderos vecinos, cuando en realidad son personas que se benefician por una concesión de un espacio que es público y que nos debe de beneficiar a todos los ciudadanos, ¿no? No solamente a los que vivimos en Jardines de la Paz, a todas las personas que quieran hacer uso de este tipo de espacios sin necesidad de tener que venir y pagar para participar en alguna liga, porque si no perteneces a la liga de fútbol, a la liga de béisbol, a la liga del bicicross, pues los espacios están completamente cerrados para cualquier mortal como nosotros. Esas es como las nuevas dinámicas que nosotros tendremos que ir implementando. Quizás salir, platicar con la ciudadanía, dar algún tipo de talleres, algún tipo de estrategias que nos permitan de alguna manera ir asentando como las bases de lo que necesitamos ser y hacer como ciudadanos ante este tipo de situaciones. Oye, a mí me resulta, pues no, creo que, bueno, me gustaría que tú lo comentaras, no creo que sea pues una coincidencia, ¿no? Que este uso excesivo de la fuerza, hablas de cómo llegaron los gobiernos de Movimiento Ciudadano a la zona con pues esta obra, también platicas de la mafia inmobiliaria y de esta dinámica de los consejos sociales, ¿no? Para hacer el control pues institucionalizado de la participación de los vecinos, vecinas, y cómo borraron a otras organizaciones vecinales. Por ahí también pues ya tampoco es nuevo decir que Pablo Lemus, como escribía Agustín del Castillo el año pasado, pues es el precandidato, digamos, al gobierno del estado del poder inmobiliario de Jalisco. Entre otras cosas, lo que escribía por ahí Agustín en su columna para Letra Fría, pues es que Pablo Lemus ha sido una de las personas que ha dado como recurrentemente beneficios al grupo de los 5, así les llaman, ¿no? Entre estos 5 estaría obviamente Grupo San Carlos, conformado por Salvador Ibarra Álvarez del Castillo y sus sucesores. Entre otras, pues también vemos ahí a Tierra y Armonía, del Juan José Errejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro, otros grupos también, HIG de Raimundo Gómez Flores. Y preguntarte, Gaby, ante la inminente, digamos, pues
etapa electoral que se nos viene, los intereses inmobiliarios que han estado relacionados pues con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, específicamente con Enrique Alfaro y ahora también con Pablo Lemus. ¿Cuál sería, digamos, la postura y desde dónde podemos también empezar a compartir la información a partir de la experiencia que tienen ustedes en el Parque San Rafael para, no sé si concientizar, no sé si tratar de alguna manera de hacerle ver a otras personas, a otros ciudadanos, que estos intereses pues económicos que tienen las personas que están participando en política pues no son fortuitos y finalmente tendrán efectos nocivos en la planeación de la ciudad, efectos nocivos en cómo vivimos los espacios públicos, efectos nocivos en la forma en la que en nuestra día a día, ¿no? Que a veces como que por ser algo tan cotidiano pues se pierde un poco como el sentido de una lucha, o puede parecer un poco como difícil de mantenernos siempre en resistencia, ¿no? Como tú bien lo señalas, que la resistencia por otro lado tampoco tiene que ser una cosa combativa en el sentido, no sé, como de poco disfrute, ¿no? Sino que podemos disfrutar y podemos ser comunidad y podemos resistir. Pero bueno, no sé qué te gustaría comentar sobre este punto de entre los intereses económicos y políticos frente al panorama electoral. Claro, primero hacer un análisis de que quienes nos gobiernan no son políticos, o al menos no en el sentido estricto de formación, sino son personas que son empresarias, que vienen desde el sector empresarial a gobernar, y que los intereses y los fines que ellos persiguen no son fines afines, ahora sí como diríamos, a la situación o a los intereses de la población en general, sino que ellos vienen acompañados por estrategias y políticas que vienen establecidas desde el ámbito empresarial y que claramente van en su beneficio. No importa a quién nos gobierne, sea Pablo Lemus, sea Castañeda, sea Enrique Alfaro, porque al final con estas empresas que tú mencionas, pues son parte de esa, como podemos decir, de esa pequeña burbuja inmobiliaria, pero también de esa burbuja empresarial que existe en el estado de Jalisco desde hace mucho tiempo y que quizás había estado oculta o no tenía tanta visibilidad a partir de que llega Movimiento Ciudadano, ¿no? Que se destapa descaradamente y que empiezan a apoderarse de todos los espacios públicos y de todos los espacios que son importantes dentro de la ciudad. Pues lo hemos visto, ¿no? Con Pablo Lemus en Zapopan, dando permiso para que se extienda la Plaza Patria, para que se entube esta parte del río, se construye todo este relajo y ya vimos también los resultados, ¿no? En la primera lluvia, inundaciones, y a partir de ahí, pues es la misma problemática todos los días. En el caso de Enrique Alfaro, pues también lo vimos. Raimundo Gómez Flores, pues es su padrino político, lo fue en Tlajomulco, es una persona que también hizo mucha vivienda en Tlajomulco con Grupo Homex, creo que Ojeo, algo así, y ellos, pues también ya vimos las condiciones en las que entregaron las viviendas, donde las personas compraron un sueño y ahora están viviendo una pesadilla, que son claramente espacios llenos de fosas clandestinas. Tierra y Armonía, pues otra vez volvemos a Pablo Lemus, que ahí está la parte que entregó supuestamente al lado de los arcos de Zapopan para hacer otra vez disque un museo ambiental, y lo que están construyendo pues es precisamente una serie de departamentos que, aparte de dañar toda la infraestructura que existe en la zona, afea el espacio porque le quitas lo atractivo a ir a la Catedral de Zapopan, al centro histórico de Zapopan, al poner este tipo de monumentos. Mira, yo creo que la gente debemos de ser bien conscientes. Nosotros en el 2017, cuando 2018, cuando Alfaro ya se iba para competir por la gobernatura, en una entrevista decíamos precisamente que este tipo de situaciones, si ganaba Alfaro, se iba a estar repitiendo por toda la ciudad, que lo que habían hecho en Tlajomulco lo iban a llevar a la práctica en todos los espacios donde ellos gobernaran. Y lo vemos en Tlaquepaque, y lo vemos en Tonalá, y lo vemos en todos los espacios. Aunque Sergio Chávez sea de Morena, bueno, pues ahí tienen acuerdos directamente con MC y siguen los proyectos y las políticas a través de las negociaciones que ellos saben hacer perfectamente, porque al final tenemos gobiernos mercenarios, no tenemos gobiernos humanistas, no tenemos gobiernos que realmente estén interesados por el bien de México, por el bien de construir sociedades y comunidades que nos den una mejor calidad de vida, que nos den mejores oportunidades para desarrollarnos como ciudadanos y sobre todo para vivir como personas. A ellos lo que les interesa es que todos los espacios donde ellos gobiernen se conviertan en edificios verticales y haya ganancia
Y entonces a través de esta dinámica lo único que vamos haciendo es rompiendo lo que queda de ese pequeño tejido social, porque también la otra dinámica que utilizan este tipo de gobiernos pues es como pues se puede decir como si fuera una dictadura, ¿no? Trato de dominar el poder judicial, trato de dominar el poder ejecutivo, pongo toda la gente que está afín y compro a los partidos de oposición para que no tenga yo ninguna piedra en el camino y todo lo que como gobierno quiera hacer o las políticas que quiere implementar pues sean votadas fácilmente, y así los ciudadanos al momento de que recurran a este tipo de pues ahora sí que de poderes, como lo menciono, el judicial o el legislativo, pues no tenga contrapeso, ¿no? Y lo hemos visto, todas las manifestaciones que se han hecho en el Congreso, cuando hemos ido a hablar de estas temáticas, pues los diputados y las diputadas de MC, del PAN, algunos del PRI y algunos de otros, y de Morena también algunos, porque la verdad, cuando tú vas a ese tipo de recintos te das cuenta que parece un tianguis, menos lo que debe de ser, porque todos los diputados y las diputadas están en su cotorreo, traen los celulares a todos los que da, el diputado que está haciendo la exposición de motivos de alguna ley o iniciativa está ahí hablando como merolico, pero en realidad todos los demás están en otro mundo, ¿no? Ahí dando cuentas o chateando con las novias o los novios, pero no en lo que se tiene que hacer. Y eso los ciudadanos a lo mejor no lo ven porque no se dan cuenta y no les exigen cuentas. Ahora, se supone que estos espacios o estos representantes son de los ciudadanos, pero cuando tú recurres a ellos, pues te ponen vallas, te encierran el espacio, no te permiten ni siquiera el acceso al Congreso, porque tienes que justificar con quién vas y casi tiene que salir el diputado a decir que sí vas con él, porque si no, no puedes accesar. Y ya desde ahí estamos viendo cómo es esta dictadura. Y ni qué decir del Poder Judicial, porque es absolutamente igual. Los jueces, yo no sé cómo se manejan, tú puedes meter un montón de litigios, pero al final, pues allá vemos al presidente del Poder Tribunal paseándose en todos los eventos del gobernador, aplaudiéndole, y sin embargo los ciudadanos, y en todos los temas, no nada más en el tema ambiental, en el tema de seguridad, en el tema penal, vemos o de violencia familiar, que también por ahí hay un montón de denuncias, no hay resultados de absolutamente nada porque ellos son simplemente actores o títeres del poder ejecutivo, y entonces nos quitan a los ciudadanos el derecho a tener un acceso justo o libre, pues, precisamente a la justicia, porque pues si no tienes mucho dinero, si no eres empresario, si no tienes contactos, pues no valen nada, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que nosotros vemos en torno al tema de estos políticos, y que es lamentable, ¿no? Quizás es muy anunciado que sea Pablo Lemus, pero lo estamos viendo también actualmente. Es una persona que no es un político, que es un farandulero, porque todo su gobierno, igual que Alfaro Ramírez, lo llevan a través de redes sociales y de todas estas compañías y sus bots que les hacen la chamba ahí contestándoles y comentándoles cada tontería que suben, porque lo vemos. Y si nosotros cuestionamos o atacamos en el sentido de escribir de, ¿sabes qué está pasando esto? Pon atención en la seguridad, o es mentira lo que dices de que veniste a San Rafael y que la gente te apoya, o sea, luego te borran el comentario, te bloquean, o sea, y te das cuenta del tipo de gobernantes que hacemos, que se dedican al espectáculo, al pan y circo, como se dice vulgarmente, y que con eso pues compran, por desgracia, las conciencias de las personas que como muchos ciudadanos, ¿no? Nadie dice, pues es que muchos no escuchan las noticias porque dicen, ay, son puras malas noticias, yo no quiero escuchar malas noticias, pero en esa desinformación o en esa forma de ignorancia que a veces podemos tener como ciudadanos, pues lo único que permitimos es que cada vez nos hacemos más vulnerables y más manipulables ante este tipo de gobierno, ¿no? Que con cualquier, pues, limosna, si lo podemos llamar de esa manera, pues te compran, ¿no? Que si el festival de la torta ahogada, que si el festival del carrusel, que si el festival del bicentenario, que si la inauguración de esto, o sea, y así vamos perdiendo nuestra dignidad porque no nos damos cuenta que todos esos espectáculos se terminan pagando con los recursos públicos que son de todos, y que quizás no importa que no me hagas un concierto, pero sí me gustaría por lo menos algo básico, tener agua potable en mi casa todos los días y que no me lleguen las condiciones en las que me manda Ciapa, que es algo fundamental para vivir, y sin embargo nos hemos hecho como que aguantamos demasiado este tipo de autoridades, ¿no? A las que no rinden cuentas, porque pues el CIAPA es una organización que manejan en conjunto varios alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, y es un órgano ineficiente que sirve para lavar dinero, para colocar personas, y que nunca en toda la historia del CIAPA ha habido quien le meta mano y quien los pueda
poner en orden. Y lo seguimos viendo, ¿no? Allí vieron exhortos a través de las diputadas para que vinieran a rendir cuentas, nunca lo han hecho, se sienten con el poder suficiente de venir y pisotear los derechos de todos los ciudadanos, y no nada más los de San Rafael, como lo han hecho perfectamente, sino de todos los ciudadanos que reportan estas condiciones donde no hay agua, donde te llega un recibo carísimo por un servicio que no recibes, y que cuando recibes, pues es agua que no puedes utilizar porque viene en pésimas condiciones. Si quieres lavar, te mancha la ropa. Los tinacos y los sartenes o los espacios donde está quedan totalmente manchados. El agua ni siquiera puede servir para bañarte o para lavar trastes porque pues vienen unas condiciones que la verdad no sabes qué tipo de cosas tiene. Y sin embargo seguimos aguantando que nos tengan así ahora sí casi con el pie en el pescuezo, porque nos da miedo entender que nosotros tenemos derechos, que nosotros somos sus patrones y que nosotros tenemos la obligación de exigirle a este tipo de gobiernos que haga su chamba. Que qué bueno que haga espectáculos, pero primero debe ser lo primordial, ¿no? La seguridad, el agua, la salud, el trabajo y otro tipo de cosas que nos hacen sentirnos como en armonía. Y después de que hayas trabajado bien en eso, entonces haz todo lo que quieras de espectáculos. Y es más, ni siquiera necesitarías hacer tus cuestiones en redes sociales, porque solito, al ver que los ciudadanos tenemos esa seguridad, esos beneficios, pues te estaríamos recomendando o reconociendo, ¿no? Y sin embargo, ellos hacen cada cosa, hacen unas parchaderas de calles que dicen que son nuevas repavimentaciones, llevan su camarita, suben el video y te asomas y todo bordudo, todo lleno de bordos, que ni siquiera lo hicieron bien, pero ellos ya exhibieron que gastaron un dineral en ese tipo de obras. Es una burla, de verdad, y es una burla a todos, pero sobre todo es una lástima que los ciudadanos veamos que hacen cosas y no salgamos a verificar, por ejemplo, cómo en las calles te tapan las alcantarillas con ese tipo de renovaciones de las calles, que en vez de nivelar, que la banqueta quede bien, quede acorde, a veces te la dejan a nivel de la banqueta y la alcantarilla la llenan de grava, de ese tipo de material que traen, y realmente se empiezan a tapar y a generar encharcamientos o inundaciones donde no se daba, pero no es por culpa de los ciudadanos, es por culpa de ellos y de que nosotros a veces no seamos conscientes y no tengamos el valor de verificar y de exigir al gobierno que haga las cosas como se debe, porque se roban un dineral en estas obras que es impresionante. Gaby, un poco que nos recuerdes, ya lo mencionabas al inicio, ¿no? Esta campaña que arrancaron Ciapa Corrupta y que habían pintado ahí en el suelo de la calle este mensaje, una serie de carteles que les han venido borrando. Un poco que nos recuerdes, ¿con quién están haciendo equipo para esta campaña? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, ¿cómo les ha ido? Bueno, sí, muy bien. Con la campaña de Ciapa Corrupto estamos haciendo equipo con INDEC, con el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, con los compañeros de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Estamos trabajando con la red de movimiento de Mujeres en Agua, que somos varios colectivos, y prácticamente arrancamos con nosotros, con el Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Mira, yo creo que la campaña está teniendo un impacto muy bueno, porque la gente en todos los medios de comunicación, a mí me gusta darle seguimiento a través de periódicos, a través de diferentes espacios radiofónicos, y aunque no lo diga Ciapa Corrupto, están reportando este tipo de problemáticas de las alcantarillas, de los baches, de los hundimientos, de los socavones, de la falta de agua, o de que llega el agua en malas condiciones, y entonces desde ahí nosotros estamos viendo que está funcionando la campaña. Además que el equipo de los diferentes integrantes de esta nueva red, en la campaña de Ciapa Corrupto, lo que hacemos es que estamos llevando a cabo un monitoreo de todas las redes sociales donde se hacen los reportes, y empezamos a etiquetar Ciapa Corrupto donde nosotros vemos que existe una denuncia ciudadana de que hay un socavón, de que falta agua, de que llegan malas condiciones, porque eso también es parte de la estrategia que nosotros estamos implementando, porque ellos siempre nos dicen que es por culpa de que tienes una mala infraestructura o que no lavas tu tinaco, y te quieren obligar a los ciudadanos a comprar filtros para que los pongas en tus tinacos o en tus llaves para que el agua salga de mejor calidad, cuando es una obligación del Ciapa el brindarnos ese tipo de servicio, ¿no? Porque para eso le pagas, y si no lo puede hacer, pues mejor que renuncie. Entonces, la campaña ha sido muy exitosa desde mi punto de vista,
y lo han estado pidiendo en otros lugares. María, a lo mejor en ese sentido, ella tendría un poquito más de información de María cuáles González, son, ¿no? María González Valencia, exacto, de INDEC, de cuáles son los lugares donde ellos han estado ya participando en las colonias directamente con la campaña, porque lo que nosotros estamos haciendo como colectivo es precisamente esto, apoyarles en ir rescatando todas estas denuncias, etiquetarlas para empezar a generar nuestras propias estadísticas y para en un final de la campaña, como se planteó, pues empezar a generar esta nueva Contraloría Ciudadana del agua, ¿no? Donde buscamos realmente que se abran los espacios, que tengamos acceso a los ciudadanos a toda la forma en cómo opera el CIAPA, porque en el caso del Parque San Rafael, que es a lo que nosotros nos interesa, pues nosotros hemos hecho un seguimiento vía transparencia pues de todo lo de la obra y a través de estos procesos pues hemos encontrado que hay licitaciones pues que se dan como muy a la ligera, donde los contratos no establecen precisamente como las cláusulas que deberían de ser y hay incrementos en las obras de una manera pues ahora sí que impresionante, ¿no? Como en el caso de la obra del colector, que se anuncia el año pasado con un costo de 67.5 millones y este año nosotros empezamos a investigar y resulta que nos dicen que el costo final fue de 168, casi 169 millones de pesos y que estás hablando de un incremento pues prácticamente del 150%. Que no estaba programado y que además te preguntas ¿de dónde sale ese dinero? ¿De qué renglón o de dónde están sacando esos recursos que no estuvieron programados? Porque se supone que el gasto público existen renglones muy específicos y que tienes que reportarlos y aquí no te dicen de dónde sale ese dinero. Pablo Lemus en sus declaraciones siempre ha dicho que el dinero que se da para la obra es directamente del patrimonio del CIAPA o del presupuesto del CIAPA, pero nosotros sabemos que los presupuestos del CIAPA, aunque sea un organismo autónomo, pues depende del gobierno del estado y de los municipios, que cada municipio tiene que dar cuentas o rendir cierta cantidad de dinero para su presupuesto. Y eso es como nuestro interés. Y así como el nuestro, pues habrá otros como en el tema de Temacapulín, como lo dijeron muy bien los compañeros, pues si se van a llevar agua de aquí para Guadalajara, pues queremos que esa agua sea para las personas que no tienen y no para los grandes empresarios o para las grandes inmobiliarias que acaparan este vital líquido, ¿no? Y que entonces nos van dejando a los ciudadanos sin esos recursos. Y bueno, esta es como la dinámica, en el sentido de que tan les ha calado, que te vuelvo a repetir, hoy nos acaban de, en la madrugada 2:57, llegaron con su camionetita, volvieron a limpiarnos ahí la calle, a arrancar las cartulinas, las lonas, o sea, les molesta tanto el hecho de que nosotros tengamos cualquier tipo de manifestación o de expresión en ese tema que tratan de invisibilizarlo, pero pues nosotros ya tenemos nuestra propia dinámica, seguiremos con nuestro trabajo y no nos afecta esto que hacen. Pues vamos pintando varias calles con el hashtag CIAPA corrupto, vamos llenando redes sociales también. Oye, sobre todo todas esas donde están los socavones, yo creo que si le ponen CIAPA corrupto van a venir rapidito, así como ahí sí lo van a hacen con llegar a taparlo. Gaby, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Quisiera nada más que nos ayudaras también a completar un comentario sobre esta alianza que están haciendo. También pues comentar que Salvador tuvo un problema ahí logístico que le impedirá llegar para esta entrevista, entonces en otro momento platicaremos con él y no sé si quieras comentarnos un poquito más de lo que están haciendo pues ahora en alianza y si también no hay otras organizaciones que se pueden sumar y dónde se les puede encontrar. Sí, mira, pues yo prácticamente conocí al señor Salvador, pues ahora sí por los temas y las entrevistas que le habían realizado, pero cuando él lanza esta convocatoria para tratar de ayudar a algunas organizaciones que hayan vivido los mismos procesos legales o de problemas con pues ahora sí que con el cártel inmobiliario, me hizo una invitación a participar en una rueda de prensa. Ahí pudimos platicar y conocer un poquito de nuestras experiencias y platicando entre ambas organizaciones creímos muy necesario el hecho de compartir nuestras experiencias, invitar a otros grupos y a otros colectivos que estuvieran viviendo estas situaciones a sumarse, ¿no? a esta alianza y sobre todo pues ayudarlos de alguna manera, no solamente en lo económico, sino también con la experiencia, con la asesoría y con algunas
pues temáticas que cada quien o que cada organización en lo particular necesitara. Sí tenemos alianza con otras personas, con la señora Guadalupe Sarabia, por ahí se ha platicado con otros como vecinos de Rumbe de la Paz, se platicó también con gente de Arcos de Guadalupe, con otras organizaciones, porque yo creo que sí les llegaron bastantes peticiones para sumarse, pero sí tiene que ser de una manera pues ordenada, ¿no? Y de ver hasta dónde también cada colectivo está comprometido pues ahora sí que en seguir en estas causas, en estas luchas y pues hacer frente a toda la problemática inmobiliaria que tenemos en el estado de Jalisco. Muy bien. Un poco recordar, pues ya que no está Salvador rápidamente, él vivía por ahí en una casa de una planta, de dos plantas en Providencia, si no me equivoco es Alberta y Ontario, y comienzan a construir una torre a un costado, una torre irregular que no estaba contemplada en los planes parciales de 7 pisos. Él incluso al inicio pues no estaba en desacuerdo con que construyeran ahí la torre, pero empezó a haber problemas en su propia casa, ¿no? Movimiento de tierras, por ahí cuarteadura de la barda en la entrada, en la cochera, algo que no parecía tan grave, pero cuando empieza a pedirle a Sagnes, la constructora de esa vivienda que le repara, empiezan a tener problemas y se empiezan a agravar las cuarteaduras. Cuando se da cuenta de que es irregular, en un inicio el Ayuntamiento de Guadalajara la licencia se la da cuando era el alcalde priista, Ramiro Hernández. Cuando cambia Movimiento Ciudadano está de acuerdo en que es irregular y comienza un proceso para dar de baja, por así decirlo. Es un juicio de lesividad en donde el propio ayuntamiento dice lo que dimos fue irregular, se tiene que revertir esa licencia de construcción. Y es en ese juicio en donde ya se entrampan todos los intereses políticos, económicos, que finalmente pues no consigue Salvador frenar la construcción de esa torre, a pesar de que pues no se debió de haber otorgado la licencia. La torre ya está construida de 7 pisos, hace mucho que le están ya vendiendo los departamentos y la casa de él queda prácticamente inhabitable, con el piso a desnivel, con muros cuarteados, inclusive por ahí hay un dictamen de Protección Civil que dice que pues es inhabitable. Y bueno, a lo largo de ese juicio de muchos años, él consigue que la aseguradora firme, que tenía, asegurada la obra, le repare el daño de la casa, le da una indemnización fuerte y es parte de ese dinero que él recupera el que está ahora creando este fondo, ¿no? En el cual ayudó o al que se está sumando en este caso el colectivo de vecinos de Gaby. Y pues bueno, entendemos está abierta a que otras organizaciones como las que ya mencionó Gaby o en otras partes de la ciudad, gente que haya tenido justo estos problemas con el desarrollo inmobiliario se pueda sumar con proyectos, con iniciativas. En Twitter, bueno, ahora x.com, la cuenta de Salvador es @smartinalba, que es Salvador Martín Alba. Entonces ahí en @smartinalba pues están recibiendo los proyectos, por si por ahí hay alguien que también se haya visto afectado en lo personal como Salvador o en lo colectivo como Gaby y el colectivo Jardines de la Paz, pues pueda sumarse a esta iniciativa de unir esfuerzos, ¿no? En frente pues a los problemas que ha generado el crecimiento desordenado o ordenado con irregular. ¿No? Priorizando, ¿no? El lucro. Sí, priorizando el lucro de los políticos, empresarios, que ya nos decía Gaby. Oye, también Pepe, pues sigue enfrentándose Martín con la misma constructora, ¿no? Con Sagnes, sí, con este grupo empresarial que luego como que ya no le quieren ni poner nombre de quienes están detrás de ese grupo, pero la misma empresa sigue enfrentándose con Salvador y ahora lo acusa de que por haberle detenido la obra, le tiene que pagar también Salvador a la empresa. Sí. Salvador ganó el proceso con la aseguradora. Con la aseguradora. ¿No? Uh-huh. La aseguradora finalmente, pues sí, termina accediendo, digamos, ¿no? Se arreglan, hay un acuerdo y la aseguradora le da el dinero para que repare la casa que le dañó la obra.
pero la constructora directamente no, aparentemente ya hay un tema incluso personal, en donde los dueños están muy molestos y quieren hacer sufrir a Salvador de alguna otra forma. Yo digo, ya tuvo que salirse de su casa por años, ¿no? No sé qué más daño le quieran hacer, pero sí, o sea, los juicios, digamos, entre la constructora y Salvador siguen en marcha, y la constructora busca, pues que Salvador les pague, por así decirlo, un daño por el tiempo que se estuvo frenando la construcción de la obra, ¿no? Ese sigue allí, sigue en el proceso judicial, a ver en qué termina, pero digamos ya fue pues un triunfo para Salvador en lo personal, el que todo el daño que se le había causado en la casa y que no se le había querido reparar, a través de la aseguradora finalmente sí se pudo recuperar ese recurso. Y parte de ese recurso, pues bueno, él lo está invirtiendo justo en apoyar a otras personas, porque se da luego uno cuenta de eso, ¿no? No es un caso aislado, parecería que es solo un caso aislado, pero en realidad pues es un tema, el de estas torres, que se presenta como una solución para la ciudad, de una ciudad más compacta, ¿no? Que no se vaya la gente a las periferias, pero en los hechos pues no está sirviendo para repoblar zonas que estén perdiendo habitantes, sino más bien al revés, para encarecer las rentas y para generar otro tipo de problemas como el de Salvador allá en el Parque San Rafael. Entonces, pues bueno, a ver finalmente en qué termina la historia de Salvador, que sigue por ahí en marcha y enfrentándose con esta constructora. Pues ojalá gane Salvador. Ojalá. Gaby, no sé si quieras comentar algo para cerrar el programa de hoy. Pues nada más comentarles que sí es muy importante que todas las personas que están enfrentando este tipo de problemáticas con el cártel inmobiliario, pues se animen a denunciar. Sabemos que los procesos son muy complicados, y también lo vimos, ¿no? Ahí con la señora Guadalupe Sarabia, como a veces el quedarte callado, se aprovechan de tu honestidad y de tu creencia, ¿no? De decir, bueno, es que si voy y denuncio en el ayuntamiento y firmo un convenio, me van a solucionar el problema. Y vemos que la problemática pues se ha agravado, ¿no? Porque en vez de solucionarse su problema, se aprovecharon de ese convenio que había firmado para denunciarla como una extorsionadora, que ha sido la parte o la temática que han utilizado los gobiernos de Movimiento Ciudadano para denostar a los ciudadanos que tienen las problemáticas, decir, no es que tengan el problema, es que son unos estafadores, son unos extorsionadores y quieren nada más dinero, cuando en realidad lo que las personas queremos es tener pues la vida que teníamos normalmente o cotidianamente, y no tener que pasar por todas estas, ahora sí que por todo este infiernito que no es generado por ti, sino volvemos a lo mismo, por los ayuntamientos, porque eso que dijiste del juicio de lesividad, nosotros fuimos en 2017 y se lo exigimos directamente a Carlos Lugo Torres, que en ese momento era director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara con Enrique Alfaro, y se negó totalmente, y claramente ahí le dijimos, si ustedes no hacen nada, nosotros nos vamos a defender, y nos vamos a defender de las dos obras, tanto de los edificios como del colector pluvial, y quizás pensaron que estábamos bromeando, que pues iba a ser una amenaza pues al aire, pero en realidad nosotros teníamos la convicción de que eso no es lo que queremos para nuestras colonias, y a pesar de que nos ha llevado mucho tiempo, pues seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando también con el tema de los edificios, porque en realidad nos afecta la calidad de vida, no solo con el hecho de que ya nos hayan quitado el agua, el trafical que se hace, y eso que son 2 torres y no están totalmente habitadas, el tema del medio ambiente que lo han modificado a su gusto, que han estado derribando árboles y que no hay autoridad que haga nada. Nosotros denunciamos a Profepa y dijo Profepa, pues es que es una propiedad privada y no nos corresponde, le corresponde a Proepa o a Semadet, llamas a Semadet o haces denuncias a Semadet y a Proepa a nivel estatal, y no hacen absolutamente nada, dicen que no les toca, que porque no es un espacio forestal, y se pasan la bolita y se lavan las manos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues solamente los recursos legales que nosotros estamos llevando en ese espacio, pero sobre todo un llamado a la conciencia. Y ustedes lo han dicho muy bien, está bien que construyan a lo mejor edificios, pero como se hace en las grandes ciudades, no en un centro específicamente, y alrededor pues tienen que existir
construir casas, no puedes llenar todas las ciudades y toda la zona metropolitana de torres, porque ya vemos las complicaciones que se nos está trayendo, que en vez de que sean ciudades ordenadas, se convierten en ciudades desordenadas, con más violencia, con más inundaciones, con más inseguridad, y que a la larga lo único que nos dejan es que no solamente la gente compre fuera de Guadalajara, sino que la gente que habita Guadalajara o la zona metropolitana se vaya yendo a otros lugares, porque ellos mismos te van expulsando de tu lugar de vida, te van quitando parte de tu historia, parte de tu comunidad, y si te quitan eso, pues te quitan todo. Muy bien. Todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Pepe, también. Gracias. Aguas ahí con Grupo San Carlos, con Ibarra Álvarez del Castillo, con los Gandulf, que son medios gandallas. Cuídense y nos vemos. Gracias. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.